aquellos que ignoraron la advertencia, no intente esto en casa. ¿Qué hicieron? Cuando tenía como 10 años salté de mi terraza de Virgulí a 5 metros con un paraguas. Sí, no intentes eso. Jaja, lo hice con una bolsa de plástico. Funcionó para el G.I. así que la ciencia dice que debería funcionar para mí. Lo hice desde el pico del tejado, utilicé una pequeña mochila y una sábana, y algo de cuerda para hacer mi propio paracaídas. Hice mi salto después de reunir todas las almohadas y cojines del sofá de la casa, y los tenía en mi lugar de aterrizaje por si no funcionaba. No funcionó. A mi hermano y a mí se nos ocurrió la brillante idea de ver qué pasa si pones uno de los cartuchos de CO2 que se usan para las pistolas de aire comprimido en una chimenea. En resumen, la explosión resultante llenó la mayor parte de la planta principal de la casa con trozos de madera ardiendo. A mamá no le hizo ninguna gracia. La historia más triste que me contó mi padre tenía que ver con uno de sus amigos de la infancia y un cartucho de CO2. Era la fiesta de cumpleaños de sus amigos, y decidieron sostener el cartucho sobre la llama de una vela. Al final salió disparado como un cohete hacia la garganta de su amigo. Este cayó sobre su propia tarta de cumpleaños cubierto de sangre y murió ahí. Una historia similar a la mía. Acampando con los Boy Scouts, el maestro Scout se dirige a dormir, y dice que no hay que tirar nada al fuego, especialmente la caña de río. Por supuesto, inmediatamente alguien fue a buscar caña de río y la arrojó al fuego. Al parecer, la caña de río estalla y arroja una sustancia pegajosa que quema como el napalm. Un chico tuvo quemaduras de segundo y tercer grado antes de que pudiéramos quitársela de encima. Unos amigos y yo estábamos poniendo cosas en el microondas. Los huevos no solo explotan, sino que están calientes como el napalm. Hielo seco y un poco de agua en una botella de plástico. Mala idea. La botella se expandió pero no explotó. Básicamente teníamos una bomba armada en un campo de fútbol junto a un parque infantil. Teníamos que hacerla explotar de alguna manera, así que mi padre cogió un palo largo y la golpeó un par de veces. La botella finalmente explotó y mi padre escuchó zumbidos en los oídos durante un año. No encontramos ningún rastro de la botella. El mismo truco pero con nitrógeno líquido. También me acerqué a él, lo empujé con el pie y lo levanté. Entonces explotó. Estaba mirando por encima de mi hombro cuando ocurrió, y el ruido fue lo suficientemente fuerte como para perder el equilibrio durante un segundo y caer. Estábamos a unos 250 metros de un estadio de fútbol y era durante un partido de fútbol, así que todos mis amigos me abandonaron en el suelo porque estaban seguros de que los artificieros / la policía llegarían en un minuto o así. Observamos el lugar durante unos 20 minutos antes de darnos cuenta de que nadie venía a investigar, y volvimos a salir para limpiar el desorden. Por la forma en que lo has redactado, parece que lo estabas sujetando cuando explotó. ¿Lo estabas haciendo? Si es así, ¿te hiciste daño? Sí, lo estaba sosteniendo. No, estaba bien. Era una botella de agua desechable, así que la cantidad de presión no era realmente tan peligrosa. ¿Ruidosa? ¿Aterrador? ¿Estúpido? Sí. Si no hubiera llevado un guante, quizá el plástico que estalló me hubiera cortado o quemado la mano, pero al menos tenía una medida de defensa. Además, me esforcé por apuntar la tapa lejos de todo el mundo, incluso de mí mismo. Esto resultó ser irrelevante, ya que el resto de la botella se hizo añicos. El cuello y el tapón fueron la única parte de la botella que se pudo reconocer después. Hubo un estudiante de honor que hizo eso durante las horas de clase en mi escuela secundaria y básicamente arruinó su vida. Le dieron algún tipo de antecedente penal y lo suspendieron por un año. Cuando finalmente regresó era una persona totalmente diferente que no le importaba una mierda aprender. Acabó abandonando los estudios. Mis amigos y yo jugábamos a los dardos en el césped. Mi grupo de amigos hizo nuestras propias reglas. 2 equipos, uno en el patio delantero y otro en el trasero. Un miembro de cada equipo en el césped lateral desde donde se podía ver a ambos equipos al mismo tiempo. El objetivo era lanzar ese maldito dardo por encima de la casa, y hacer que un miembro del otro equipo, temiendo con razón por su vida, se apartara del camino del dardo. Un punto si les hizo moverse. Menos un punto si cayó dentro del alcance del brazo y no se movieron. Este juego duró hasta que los padres de alguien llegaron a casa, y se horrorizaron cuando vieron lo que estábamos haciendo. Los 80 fueron una época más sencilla y sangrienta. Cuando tenía 5 años jugaba a los dardos en el césped con un grupo de primos. Le di a mi primo justo en el pecho por accidente, estaba apuntando a su pie. Tuvo que ir a la sala de urgencias, y no se me permitió volver a jugar. Un tío de 8 años, sin supervisión, escuchó el término electroimán en la televisión. Inteligente como era, asumí el resto y procedí a coger un imán.
pegarle 2 cables y clavar los extremos en el enchufe mientras sostenía dicho artilugio en mis manos. 220 voltios de corriente alterna, pasando por el cuerpo humano, es definitivamente un poco más que un inconveniente leve. Recibí una sacudida que recuerdo claramente hasta el día de hoy. Se quemó la placa de la toma de corriente, se disparó la red eléctrica y aprendí una lección para toda la vida. Me alegro de no haber sido eliminado de la reserva genética ese día. Un día de verano intenté hacer un lanzapatatas con un tubo de PVC. El tipo que aparecía en el vídeo de YouTube decía que no había que intentarlo en casa sin la supervisión de un adulto, pero, por supuesto, a la madura edad de 15 años no iba a dejar que eso me detuviera, así que fui al garaje a recoger todos los materiales necesarios. Probablemente mis padres no se darían cuenta de que faltaba un montón de PVC y su saco de patatas, y procedí a construir mi obra maestra. Me di cuenta de que disparar en línea recta sería un poco cutre, así que decidí hacer un pseudomodelo cortando una hendidura en el borde de la tapa de PVC para que actuara como una especie de visor. La cosa es que me olvidé de afeitar los extremos que estaban pegados al cañón y procedí a disparar mi primera ronda. Acabé con trozos de patata por todo el garaje, y casi me corté el brazo con un trozo de PVC que salió volando. Recuerden, niños, no intenten esto en casa, es una advertencia válida. Tuviste suerte. Construí una pistola de barro como proyecto de física de la escuela, y me prendí fuego en la cara. Quemaduras de 2º grado en la mitad de mi cara, y la escuela prohibió el programa de proyectos del profesor, y lo despidieron al año siguiente. La que hice en el instituto no disparó ni una sola vez, así que desenrosqué la cámara para añadir más propelente. Supongo que realmente se había encendido y cuando la abrí, le dio más oxígeno al fuego haciendo que una gran llama azul saliera disparada hacia mi cara. Afortunadamente solo me chamuscó el pelo. Cuando tenía como de 10 a 11 años mis amigos y yo solíamos imitar a Jackass, pero nuestro show se llamaba Jambas. Yo era el más grande de todos nosotros, así que me llevé la peor parte. Una de las cosas más tontas que hicimos fue ponerme de pie en una silla de oficina y otro de mis amigos la pateó. Terminé cayendo de cara al suelo. No me lesioné demasiado, pero me dolió. Tuve la gran idea de disparar algunos fuegos artificiales dentro de mi casa. Puedes probarlo en casa, pero no lo recomiendo. Fue divertido, sin embargo. Decidí hacer mis propios fuegos artificiales. Al parecer, el nitrato de potasio, o removedor de tocones, y el azúcar mezclados hacen una bomba de humo bastante buena. La primera vez que lo hice nos divertimos mucho ahumando un parque entero. Luego decidí que teníamos que ir más lejos. Esto es América después de todo. Así que doblé los ingredientes y empecé a cocinar en mi estufa. Me olvidé de que el video decía calor medio abajo y yo tenía el quemador en alto. A mitad de la cocción el calor prendió la mezcla y empezó a volverse loca. Saqué a mi hermano de la casa y le eché agua a la mezcla. Durante las siguientes 2 horas no podías entrar en mi casa porque el humo era tan espeso que no podías ver más de 2 pies delante de ti. Mis padres se enfadaron mucho al principio porque el techo se quemó, las encimeras se carbonizaron y el suelo incluso se derritió un poco. Pero cuando recibieron el dinero del seguro, su actitud cambió por completo. Ahora tenemos una cocina nueva que es mucho más bonita que la anterior. Mi amigo y yo decidimos jugar al golf cuando teníamos unos 14 años. La idea inicial era hacer un drive desde el té que teníamos en la boca, pero el sentido común hizo acto de presencia y decidimos no hacerlo. Pero aún así, decidimos hacerlo. Con el culo. Fui primero como bateador, y fue mucho mejor de lo que esperaba. Alineé esa miauda y la golpeé lo más lejos que pude, mientras seguía preocupado por el culo de mi amigo. Ni un rasguño, así que estaba listo. Me acosté sobre mi estómago y puse el té en su lugar, y mi amigo alineó su tiro una vez y va todo en su swing. Sigue su camino y pone el driver justo en las mejillas de mi culo, y en ese momento sentí que todo lo que antes conocía estaba mal. Y mi culo me dolía muchísimo, pero eso no viene al caso. Escuchen los consejos, niños. Me quedaba en casa de mi amigo Ben, que era un poco niño de la calle. Acababa de estrenarse la película Daredevil, y yo tenía tal vez 12 años. Eran las 2 de la mañana, y estábamos ocupados patinando alrededor de la fachada de su casa, molestando a sus vecinos. Se me ocurrió la genial idea de prender fuego a la barra de patinaje que teníamos, igual que en Daredevil. Así que cogí una lata de gasolina que estaba en su garaje, y procedí a cubrir la barandilla con ella. Después de cubrir el carril con la gasolina, encendí el gas y fue un poco mediocre. Pensé, vamos a echarle más gasolina a esta cosa. Así que lo hice. El gas que salía de la lata se incendió y la lata explotó en mi mano. Por suerte, mis reflejos me salvaron el culo, y solté la lata justo cuando las llamas la alcanzaron. El césped de Ben estaba completamente en llamas. Entré y no hice nada al respecto porque no quería meterme en problemas. Cuando tenía unos 10 años, me doblé en un sofá cama con la ayuda de mi primo. He aquí por qué esto es una idea increíblemente mala.
No puedes respirar. No puedes moverte. Puedes gritar pidiendo ayuda, pero tus gritos de auxilio viajarán como mucho 1 metro porque tu boca está asfixiada por el colchón. El mecanismo de muelles en combinación con tu peso hará casi imposible que alguien saque el colchón, a menos que sea muy fuerte o tú seas muy ligero. Mi primo tuvo que subir corriendo a buscar a un adulto que pusiera el sofá de lado para que yo pudiera salir rodando. Si hubiera hecho esta maniobra estando solo, probablemente me habría asfixiado rápidamente. ¿Conocen esos vídeos de parkour? Intenté hacer algo de eso cuando tenía 12 años. Salté de un banco a una pequeña pared y aterricé sobre mi vientre. Uf, eso fue doloroso. No podía respirar y mis muslos golpeaban el borde, así que tampoco podía caminar, pero me veía genial, ¿verdad? Me dijeron que no intentara hacer petardos pequeños en casa. Todavía tengo 9 dedos, y también me divertí. Golpeé un avispero del tamaño de una pelota de baloncesto con un bate de béisbol. Mucho escozor. Mucho dolor. Bebí anticongelante a propósito. Es picante y dulce a la vez, no en el sentido de la comida china, sino en el de la reacción química en la lengua. Es delicioso y si lo pruebas entenderás por qué los animales y los niños lo beben. No es recomendable. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.